Hola, 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 mis queridos y amados amigos, compañeros y hermanos, en lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Hechos, capítulo número 13. Hechos, capítulo número 13. Vamos a ver aquí el primer viaje misionero. Y es algo extraordinario. Vamos a ver cómo el viaje misionero inicia en Antioquía de Siria, luego viajan en barquito hasta Chipre, de Chipre otra vez agarran otro barquito hacia el norte, hacia Turquía, llegan a unos lugarcitos como Antioquía de Turquía, y allí un gran sermón que vamos a ver, un planteamiento de la historia de Israel en el Antiguo Testamento y cómo conduce todo lo del Antiguo Testamento hacia Cristo, y bueno, va a ser algo extraordinario. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, Herodes el tetrarca que mandó matar a Juan el Bautista. Y aquí está uno que se crió junto con él. ¡Wow! Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, es el Espíritu Santo el que mueve los corazones y que convence para que en un momento dado un grupo salga de misioneros. Entonces, y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, aunque va a acompañarles Juan Marcos y después se retira. Pero noten cómo el Espíritu Santo menciona nada más a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Un poquito descendieron a un puerto y luego en barquito a la isla de Chipre. Y llegados a Salamina, ahí en Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Siempre llegaban, el primer lugar que llegaban era la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús. ¿Verdad? El nombre Jesús era un nombre muy común, ¿verdad? En aquel entonces, como hoy en día los Josés somos muy común, o los David son muy común, y algunos otros. Bueno, pues Bar Jesús, hijo de Jesús, judío, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ya los rumores corrían, y este hombre, magistrado, gobernador de la isla quería, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿verdad? Dándoselas de muy conocedor y controlador de misterios y de supersticiones, y hay que tener tanto cuidado con todos esos mitos y esas supersticiones que hemos arrastrado por siglos y siglos y siglos en nuestro México querido y nuestra Hispanoamérica. Y aquí tenemos a este falso profeta Bar Jesús, que tenía por alguna manera controlado a este magistrado. Entonces Saulo, que también es Pablo, creo que a partir de aquí ya no se le conoce como Saulo, sino como Pablo, su nombre griego, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Así como cuando Moisés tiró la vara y que los magos del faraón también se convirtieron en culebras, y que
y que la de Moisés se mató y se comió a las otras, pues algo así pasa aquí, ¿no? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Bendito Dios por esta obra preciosa. Habiendo zarpado de Pafos, ya era el otro extremo de la isla, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ya eso ya es en territorio turco, ¿verdad? En Turquía. Pero Juan, apartándose de ellos, y no se explica la causa, volvió a Jerusalén. Regresó a Jerusalén, quiso estar con su mamá, ¿se acuerdan ustedes? María, una María. Le llegó alguna noticia, qué sé yo, ¿verdad? Qué raro, porque se notaba que el poder de Dios estaba con ellos y de repente se le acabó, se desinfló Juan Marquitos y bueno, se regresó. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Yo le voy a llamar Antioquía de Turquía porque es un nombre más conocido para nosotros hoy en día. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, como de costumbre. Era su estrategia de llegar. Cuando llegaron a Atenas, y que Pablo predicó en Atenas, llegó al Areópago donde estaban reunidos, ¿verdad? Ya en su momento platicaremos de eso, pero aquí vemos que la estrategia era llegar a donde estaban los judíos reunidos. ¿Y en qué día? Pues en sábado. Y se sentaron. Eso era lo correcto. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hagan de cuenta que en tu iglesia, en mi congregación, cualquier domingo, si llegara una persona nueva, se le dijera: ¿tiene usted algún mensaje para nosotros? Fíjense, era una costumbre entre los judíos en las sinagogas, y háblennos. Pues Pablo, ¿verdad? Hizo una predicación que ahorita vamos a ver, como cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret y que le dieron la oportunidad de leer y tomó el rollo y hoy se ha cumplido esta profecía. Bueno, pues aquí tenemos. Eso fue después del capítulo 15. Y dice: varones hermanos, si tenéis algo... dice, entonces Pablo, 16, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Vean ustedes que Pablo le dan la oportunidad como si en tu iglesia a alguien nuevo, a un visitante, le dieran la oportunidad de hablar. Qué raros, ¿verdad? Esas costumbres en nuestras congregaciones no las tenemos. Pero aquí era lo más normal. ¿Tienes algo que decir? Dilo, habla. Si tienes algún mensaje, adelante. Te escuchamos y te vamos a juzgar lo que digas. Bueno, para bien y para mal. Y habiendo destruido, digo para bien y para mal, porque en el caso del Señor Jesucristo lo quisieron matar después de que le dieron la palabra y que él predicó. Y como en el caso de Pedro, algo parecido sucedió. Y habiendo destruido 7 naciones, está hablando del desierto, del pueblo judío cuando estuvo en el desierto, en el Éxodo. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús
por Salvador a Israel. Vean ustedes cómo Pablo de Egipto se salta al desierto, luego se salta a la conquista de Canaán y luego se salta hasta el reinado de David, y del reinado de David, porque estaba la promesa de Dios, aparece aquí Jesús, ¿verdad? Que es descendiente de David, y lo dio por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, el Mesías, el Salvador, el ungido. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, está hablando Pablo, ¿verdad? ¿En qué lugar? En Antioquía. ¿De dónde? De Turquía. Así lo estoy para mayor conocimiento nuestro. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Las profecías fueron cumplidas, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Es terrible, tremendo, la manera tan injusta como fue maltratado y crucificado el Señor. Pero estaban cumpliendo las profecías que estaban hechas de que eso sucedería. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a todos sus discípulos, y eran testigos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y estaban muchos vivos en ese tiempo. Yo lo vi, yo esto, yo lo otro, yo lo toqué. Wow. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquella promesa hecha a nuestros padres. Y esa promesa la tenemos desde el huerto de Edén, allá a María, en donde Dios hablando con Eva, que le dijo, va a haber pleito entre tu simiente y la simiente del diablo. Wow, desde entonces y otras más. La cual promesa Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Salmo 2. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. O sea, murió, resucitó y para nunca más volver a morir. Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él, por medio de su sacrificio, se anuncia ¿qué? Perdón de pecados. Hay que agarrarnos de esa promesa y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, por medio de la ley de Moisés, nadie será justificado, porque la ley condena y un pecadito es igual que un pecadote, ¿verdad? En él es justificado, en Cristo, todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas. Querían más los gentiles. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Siguieron, queremos oír más. Es un mensaje que llena nuestro corazón, nos llena de esperanza, de alegría, de gozo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Pero esto lo vamos a leer en la próxima ocasión, mis amados hermanos. No quiero ocupar más de 15 minutos, 16 minutos que en cada ocasión. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene en tu corazón con su divino y santo espíritu. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.